Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Terminado el mensaje, va a haber ventas de comida y pozole. Déjeme decirle que contiene tanta vitamina este pozole que me han dicho que reviven los muertos. Así que si usted está sin energía, no necesita esa bebida de 5 horas, 5 Energy, pozole le va a hacer bien. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos a estar enfocados en la segunda parte. Mensaje que comenzamos hace 2 semanas atrás. Sigamos orando, lo dije el miércoles, sigamos orando. Parece que el mensaje del domingo en la noche pasado ha encontrado mucho eco en distintas partes del mundo. Ha empezado a venir correos electrónicos dando la gracia a la iglesia en general, así que quiero traerles esos saludos de parte de hermanos que están en distintas partes del mundo. Hermanos de Santo Domingo mandan sus cariños, hermanos desde Puerto Rico mandan sus cariños, desde Perú han enviado sus cariños también. ¿Qué más? Desde Chile han enviado sus cariños, desde Venezuela han enviado saludos a la iglesia, así que como les digo, ha sido generalmente la cantidad de mensajes que se bajan, le hacen download para tenerlos en su archivo, son de 45 por mensaje más o menos, y esto es desde el domingo que se escucha hasta el siguiente domingo, o sea 7 días. En cuestión de lo que era el miércoles ya había arriba de 190 y sigue aumentando tanto por Spreaker como es por SoundCloud, donde tenemos los dos radio por el internet, así que le damos gracias al Señor que nos permite llegar a distintas partes. Como les digo, le mandan muchos saludos.
Pablo está mostrando los resultados de esa justificación. Uno de los resultados que tiene la justificación es que el poder que tenía el pecado sobre nosotros, y escuche esto, el poder que tenía el pecado sobre nosotros fue quebrantado. Y vean, esto para mí es de muy buena noticia en el sentido de que yo no tengo por qué vivir en frustración conociendo lo que Dios ha hecho por mí. Y a no ser que sea a través de la palabra del Señor, no estamos presentando un mensaje de conveniencia, estamos mostrando lo que dice realmente la palabra de Dios. Sin ella no tenemos ninguna autoridad. Ahora, para poder tener entendimiento, necesitamos saber lo que era estar en la esclavitud del pecado. Así que vamos a mirar versículos 17 y el versículo 20. Versos 17 y verso 20. Y nos dice allí, en Romanos 6, dice, pero gracias a Dios, vean esto, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fueron entregados. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Ahora, fíjense en que Pablo está hablando, éramos, algo del pasado. Y es algo que tenemos que entender porque para poder entender realmente esto, lo que Pablo está explicando aquí, el poder que tenía el pecado sobre nosotros, ese pecado nos debilitaba. Ese pecado tenía un efecto devastador en el cual nos llevaba en ruina, nos llevaba de mal en peor. La paga del pecado, nos dice la palabra del Señor aquí en el versículo 23, la paga del pecado es muerte. Es decir, es una cosa que nos lleva directamente al infierno. La Biblia nos habla con respecto a cómo lo presenta el pecado. Por ejemplo, si ustedes después buscan en Josué 7, verso 13, ustedes van a ver que lo describe, Josué lo describe como una maldición, describe al pecado como una maldición. Encontramos que el apóstol Juan en su primera epístola dice que el pecado es infracción de la ley. Estamos quebrantando la ley de Dios. La Biblia caracteriza el pecado de distintas maneras. Por ejemplo, en Isaías 30 el pecado dice que es como un trapo asqueroso. Nos dice, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 8, que el pecado es como una plaga. Es una plaga. Y el pecado en sí es rebelión en contra de Dios, es rebelarnos en contra de Dios, es querer quitar a Dios de su lugar, es querer hacer nuestra vida como nosotros querramos. Y el pecado en sí lo que es mostrar ingratitud hacia este Dios que nos ha dado vida, de ser desagradecidos por todas las oportunidades lindas y maravillosas que nos da y aún así no aprovecharlas. El pecado es tener una conciencia, le dice Pablo a Tito, es tener una conciencia que está corrupta, es decir, una conciencia que ha sido puesta para que podamos entender lo que es bueno y lo malo. Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? El pecado lo que produce es que nuestra conciencia esté corrupta. En Romanos 1, vamos a ir a Romanos 1, versículo 21, para que ustedes puedan entender un poquitito. Romanos 1, verso 21. Lo triste del ser humano es que, dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Fue entenebrecido. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que el pecado domina la mente, está dominando nuestra manera de razonar. Y Jesús dijo que al estar muertos en pecado, que el pecador lo que hace es que ama más las tinieblas que lo que es la luz. Y la luz que vino a presentar el Señor Jesús es el Evangelio, la luz resplandeció, nos dice en Juan capítulo 1, que resplandeció a los hombres, capítulo 3, resplandece a todos, pero que los hombres amaron más las tinieblas, las obras malas, que lo que es aquello que Dios le ofrece.
Y porque las obras son malas y no quieren, dice allí en Juan 3, no quieren que nadie los reprenda. No quiere que nadie los reprenda. Ahora, ¿cómo se manifiesta el pecado? ¿Cómo se manifiesta el pecado? Bueno, Pablo escribe allí en Gálatas 5. El pecado, dice, se manifiesta a través de adulterio, de fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, borracheras, orgías. Santiago lo describe de que es sabiduría que está basado en el terrenal, que está basado en lo animal y que está basado en lo diabólico. Pablo después también a los Efesios les escribe, les dice que el pecado se manifiesta en enojo, se manifiesta en ira, se manifiesta en gritería. Así que basado en todo esto, en lo que es el pecado, hay algo que tenemos que mirar, es que justificados por la gracia. El asunto está en lo siguiente. La pregunta es esta: si hemos sido justificados por gracia, gratuitamente, de acuerdo a lo que nos dice allí en el capítulo número 3, ¿se acuerdan ustedes hace un tiempito atrás? Que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 del capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí, en lo que respecta en esta pregunta, que Pablo dice lo siguiente. Fíjense en ustedes, el versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y está basado en esto. Dice que en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿qué lleva a pensar algunos creyentes? Bueno, si sobreabunda la gracia sobre el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia sobre el pecado. Entonces la pregunta está en lo siguiente, porque algunos dicen, ustedes que hablan de la gracia de Dios y la justificación, lo único que están haciendo es enseñando mal, porque le están enseñando a los creyentes que pueden pecar todo lo que quieran. Total, la gracia es sobre uno. Y la pregunta es la siguiente: una cosa no quita a la otra, porque fíjense ustedes que Pablo entonces, describiendo al pecado lo horrible que es, hace la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice en el versículo 2? En ninguna manera. Es ajeno. ¿Cómo podemos algo que es tan malo y dañino a nuestra vida, que nosotros como creyentes podamos decir, total, Dios es bueno, Dios es para siempre es su misericordia, voy a pecar todo lo que yo quiera, total, la gracia, yo lo que quiero es que la gracia sobreabunde sobre mí, y nada puede estar más lejos de la verdad, porque Pablo está diciendo, ¿cómo puede el creyente siquiera pensar en estar pecando cuando el pecado es tan horrible, como lo hemos descrito aquí hace unos segundos atrás? Entonces, Pablo está diciendo, en ninguna manera. Dios es misericordioso, su gracia sobreabunda sobre nosotros. Y como estamos en ese pensamiento, entonces Pablo está preguntando lo siguiente: ¿cómo viviremos? Vean el versículo número 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, la gracia no nos lleva a pecar más. La gracia nos lleva a ir en santidad. La gracia de Dios nos tiene que llevar hacia lo que es la verdad de Dios. Que Dios no le gusta el pecado para nada. Y la gracia de Dios es para que podamos vivir en libertad. Ahora, ¿libertad para qué? El Señor nos dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Pero libertad de qué? No es para pecar, no es para seguir en pecado, sino que nos está diciendo ahora es para vivir en esa libres de nuestra pasada manera de vivir. Así que vivir en la gracia, mis hermanos, es algo maravilloso, es todo lo contrario. Pónganlo de esta manera: un criminal que ha sido sentenciado a pasar un tiempo en la cárcel. Yo les pregunto una cosa: ¿qué hay de agradable en una cárcel? ¿Lo dejan ir después de un determinado tiempo? Cuando empieza a disfrutar de la libertad nuevamente, después de haber estado en una celda,
después de estar privado de lo que tiene que hacer, lo que puede hacer cuando quiera y cuando se le dé la gana, y que salga, ¿cuántos, si realmente tienen buena noción, tienen deseos de decir, no, me gustaba mucho la vida que tenía allí en la cárcel? Ninguno. Y entonces va a vivir ahora con el deseo de no querer volver a estar allí. Y el creyente ahora se debe destacar, ¿por qué? Por la obediencia. Vean en el versículo número 16 de Romanos 6. Y dice allí, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos, ¿para qué? Para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y el esclavo, lo que está diciendo aquí es que el esclavo se tiene que someter a la voluntad de, ya sea del pecado o de lo que es la obediencia. Y Pablo lo que está diciendo aquí, ¿cuál es la voluntad nuestra ahora? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es la voluntad del creyente? La voluntad del creyente tiene que ser la siguiente, mis hermanos. Nuestro Dios es santo, Él quiere que seamos santos. Dios nos ha apartado para Él. Como Él es santo, mis hermanos, como no hay pecado en Él, mis hermanos, ¿saben qué? El pecado fue lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. El pecado fue lo que produjo que Cristo Jesús sufriera mucho. El pecado desgarró, dice en Isaías 53, que fue molido por nuestros pecados. ¿Cómo podemos entonces pensar, decir, total la gracia sobreabunda, voy a vivir en desobediencia, total estoy en esta carne, es bien débil, entonces tengo la nueva naturaleza, pero vivo frustrado porque lo que quiero hacer no lo estoy haciendo, sino que hago aquello que desagrada al Señor? Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? Y hay un contraste entre ser esclavos del pecado y lo que es ser esclavos de la justicia. Fíjense en que hay algo, dice, he aquí, dice, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Antes amábamos estar en las tinieblas, ¿no es cierto? Antes amábamos lo que era estar en todas aquellas cosas que eran bien destructivas en nuestra vida, vivir en pecado. Pero ahora no, ahora lo que nos distingue, ¿qué es? Es amar al Señor, es amar su palabra. El creyente que tiene sus mandamientos, ¿qué hace? Los guarda y los pone por obra. Se deleita en obedecer a lo que Dios está diciendo en su palabra. Ya, hermanos, ¿saben qué? Quiero que entendamos esto. Éramos esclavos del pecado. Ahora, yo sé la pregunta que algunos tienen, pero entonces, ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué sigo en lo mismo? Segundo punto que quiero que veas, vamos a ir del versículo 17 al 19. Y dice allí, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por la humana debilidad de ustedes, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Ahora vean, dice que hemos obedecido de corazón y entregados a la doctrina. Como seguidores de Cristo hay algo que tenemos que entender basado en lo que Pablo está escribiendo aquí. Porque vean, en primer lugar, el versículo número 9. Versículo 9 nos dice esto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y fíjense, la muerte no se enseñorea más de Él. No se enseñorea más de Él. El versículo número 10, entonces nos dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vean, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿para quién vive? Vive para Dios. Vive para Dios. El creyente debe vivir para Dios. El versículo número 13 nos dice Pablo lo siguiente, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora,
¿Qué está hablando con este asunto de los miembros? Está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de nuestro cuerpo. Y hay algo que el Señor nos está diciendo, es que hemos sido transformados para ser ahora gobernados por la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Vayan conmigo a 1 de Juan, en el capítulo 3, versículos 9 y 10. 1 de Juan 3, vamos a ir allí. 1 de Juan 3, versos 9 y 10. Hay una diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. ¿Cuál es la diferencia? Vean lo que dicen estos dos versículos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De qué manera, Juan? Que nos dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que es de Dios, vean, el pecado antes era nuestro estilo de vida, ya no. Ya no. Libres ahora para hacer ¿qué? ¿El mal o hacer el bien? Para hacer el bien. Hemos sido librados para hacer el bien ahora. Antes no teníamos la opción. ¿Sabes por qué? Porque éramos esclavos del pecado y obedecíamos al pecado. Pero ahora no. Ahora, mis hermanos, la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque soy siervo de la justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Ser siervo de la justicia quiere decir que tengo la virtud de proceder respetando la verdad. Yo respeto la verdad de Dios. La pongo en práctica ahora que conozco la verdad de Dios. Y entonces lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: debemos de presentar nuestros cuerpos, ¿sabes qué? Nuestros miembros para servir a la justicia. Y por eso es que Pablo lo dice allí en el versículo número 19. Él dice ahora, presenten sus cuerpos para servir a lo que es ahora para santificación, para servir a la justicia. Y Pablo está diciendo esto, se los tengo que explicar en términos humanos. ¿Qué es lo que dice el versículo 19? Hablo como humano, por la humana debilidad de ustedes. Y hablando de la parte humana, ¿qué es lo que está hablando Pablo? Lo que está explicando en términos humanos, para que podamos entender humanamente hablando, está hablando de la debilidad humana. Ahora vamos a entrar a eso. Porque uno dirá, bueno, pero es que soy libre, Dios me entiende, sabe que yo lo quiero, pero aún así, ¿sabes qué? Lo único que está haciendo es tratando de justificarse, de hacer lo malo. Total, empezamos a hacer estas oraciones. Señor, gracias porque tú entiendes que yo soy débil. Gracias, amén, Señor. Y sabes que voy a pecar, amén, Señor. Y no, y el Señor te va a decir, esa oración no funciona más conmigo. El que te quiera justificar y decir, voy a seguir pecando y tú me entiendes como soy de débil, el Señor te va a decir, espérate un segundito porque yo he hecho algo maravilloso en la vida tuya. Y no podemos justificar. Y este término lo vamos a ver vez tras vez tras vez en lo que es en estos pasajes. ¿Por qué? Porque el versículo número 12 está hablando, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo? El pecado trata de aprovecharse de este cuerpo débil, ¿no es cierto? Pero el asunto está en esto. Vean, ¿se acuerdan ustedes lo que Jesús dijo? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Es débil. Ahora uno dirá, bueno, el Señor entonces me entiende. Mi espíritu sí, aleluya, no quiero pecar, pero mi carne, Señor, mi carne, ahí es donde está el problema. Sin embargo, como la carne no ha sido renovada, por ahora, la carne está esperando eso es lo que nos dice en Romanos 8. Les quiero leer allí en el versículo 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, redención, para aquellos que no sepan, si quieres anótalo ahí al ladito del versículo, porque la palabra redención quiere decir esto. Cuando hablamos de Dios redentor, cuando hablamos de redención, la palabra redención quiere decir que he sido librado de algo desfavorable, librado de algo que era desfavorable para mí.
¿Se han dado cuenta que Pablo no está hablando de que el pecado domina la nueva creación? ¿Se dan cuenta que Pablo no está hablando de que el pecado ahora está dominando sobre lo que es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús? Habla más bien que domina en qué área, en lo que es el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que entonces vamos a mirar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios? Vayan al capítulo 8 y versículos número 3 y 4. Porque esto es lo que el Señor nos ha hecho a favor nuestro, es algo maravilloso. ¿Qué hizo? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. La justicia de la ley se ha cumplido en nosotros. ¿De qué manera? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ley? El versículo 2 lo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si el creyente ha sido librado de la ley del pecado de muerte, ¿qué quiere decir eso para ti y para mí? Porque si he sido librado, ¿quiere decir que sigo siendo esclavo? Fíjate, el asunto es que necesitas entender esto, porque si todavía estás pensando, no, todavía sigo siendo esclavo, todavía sigo con la vieja naturaleza, y hemos visto la semana pasada que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios ya trató con esto hace 2000 y algo de años atrás. Cuando Cristo murió, nosotros estamos allí en aquella cruz, y esa es la manera que nos ve en unidad. Ahora, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, el versículo 4 nos dice que no andamos conforme a la carne, sino que, el capítulo 8 sino que ahora andamos conforme ¿a quién? Al Espíritu. Nuestro diario caminar, nuestra nueva vida, ahora andamos conforme al Espíritu. En el versículo número 5 nos dice allí, los que son de la carne piensan en qué cosa, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu están pensando en qué cosas, en las cosas del Espíritu. Fíjate que librados ahora en libertad, el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero ahora el creyente se ocupa del Espíritu, y al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9 dice, mas ahora ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. Y hay algo que tenemos que notar en lo siguiente. Jesús dijo esto, sin mí nada pueden hacer. Mis hermanos, sin mí nada pueden hacer. Sin embargo, ahora fíjense en que Pablo escribe esto, todo lo puedo en Cristo que hace ¿qué? Que me fortalece. Pero ¿me fortalece para qué? ¿En qué área me fortalece a mí? ¿Sabes? Pablo lo que está diciendo ahora, presente en estos cuerpos para servir a la justicia. El pecado antes gobernaba desde adentro. Antes gobernaba desde adentro, ahora es por medio de Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu. ¿Y saben lo que dice Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Preséntenlos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y lo que Pablo está diciendo vez tras vez es esto, ahora ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vean esto, en el cuerpo, ¿lo vivo de qué manera? Lo vivo ahora caminando en la fe del Señor Jesucristo, caminando y siguiendo sus pasos. La nueva creación que hay en mí desea que este cuerpo, el Espíritu, pueda dominar sobre lo que es esta carne y los deseos de la carne. Porque es eso, al poner la práctica, mis hermanos, de ir todos los días y decir esto, Señor, yo deseo ser lleno de tu Santo Espíritu. En este día yo te estoy pidiendo sabiduría para conducir mi vida en lo que es de vivir una vida agradable a ti, que si viene el pecado y voy a ser tentado, voy a sobreponerme sobre esa tentación, porque el Señor mismo dice a través de Pablo a los Corintios,
no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que nos va a dar con la tentación la salida. Y Pedro dice esto, resistan al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Va a huir de nosotros. ¿Lo resistimos de qué manera? Vean, el Señor Jesucristo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, diablo, escrito está. No, pero haz esto, escrito está. Mis hermanos, el Señor lo resistió. Nosotros tenemos que resistir de la misma manera. No es ceder y decir, ay, qué débil que soy, Señor, tú me entiendes que soy débil. No, espérate, tranquilo, porque ahora es una nueva creación. La nueva creación no tiene deseos de ser manchado por el pecado. Hay un animalito en Europa, estaba mirando el Discovery Channel, me llamó mucho la atención. Es una bolita, creo que vive por ahí por Alemania o Austria. Es una cosita blanquita, llena de pelo. Es un animalito bien lindo, hermosísimo es. Pero te voy a decir una cosa. Ese animalito, escucha esto, ese animalito si llega a ver que se manchó su piel, se quita la vida. No aguanta ver su piel, lo que es su pelo manchado. Va y se limpia y si ve que no puede quitarse la mancha, se quita la vida. La naturaleza a nosotros nos enseña. Mis hermanos, si un animalito piensa de esa manera, imagínense nosotros en lo que respecta a mi nueva relación con Cristo Jesús. Yo deseo ser un ejemplo. ¿Sabes? Estaba mirando la historia en Éxodo, en el capítulo 8. Moisés va a Faraón, hay una plaga y entonces Moisés le dice, necesitamos estar a 3 días de camino lejos de ustedes los egipcios. Y vamos a ir a sacrificar a nuestro Dios. ¿Y saben lo que Faraón le dijo? Ok, vete, pero no te vayas tan lejos. ¿Y por qué Faraón los quería tan cerca? Mis hermanos, porque el enemigo es así, no te quiere ver lejos, no te quiere ver cerca de la presencia de Dios. No te vayas tan lejos, te dice el enemigo. No te vayas lejos, sino quédate cerca de mí. Está bien, vete con Dios, pero no te vayas muy lejos. Mantén un poco de relación. Y mis hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, no hay manera que querramos estar con un ser que odia a Dios, que odia a la humanidad. Que mis hermanos nos dice que ha venido con la intención de robar, hurtar y destruir. ¿Cómo yo me puedo asociar con una persona así? Si su deseo es querer destruir mi vida. Entonces, por lo tanto, mi corazón tiene que anhelar la palabra de Dios. Tiene que anhelar lo que es de decir, Señor, mi cuerpo lo presento para vivir en pureza, para vivir en santidad, porque deseo que ahora tu Santo Espíritu, quien está en mí, que me ayude a vivir esta vida como solo tú mereces que la viva. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Y vamos a terminar con este último punto, porque versículos 21 al 23 de Romanos 6 nos dice, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por el fruto de ustedes la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son los frutos de los cuales nos avergonzábamos? Fíjate una cosa, los frutos de vergüenza. Los frutos de vergüenza. En Gálatas 5 nos menciona esos frutos de vergüenza. ¿Cuáles eran los frutos de vergüenza? ¿Sabes? Pablo lo pone en 3 categorías distintas. ¿Cuál es la primera? La primera categoría es esta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los frutos de vergüenza. Entonces Pablo está hablando, fíjate, está hablando adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, ¿qué es esto? Adulterio, relación, lo que es sexual entre personas que están casadas, está adulterando con uno que no es su cónyuge. Está hablando de fornicación, que está hablando de lo que es una relación sexual antes de casarse. Está hablando de lo que es un sexo impuro, el hecho de un matrimonio mancillado, dice allí en Hebreos, manchado. Y lascivia es una inclinación tremenda a lo que es perversión o obtener placer sexual, no importa a qué costo. Eso es lo que es lascivia.
Y después Pablo pone una segunda categoría, idolatría y hechicería. ¿Qué es idolatría? Adorando ídolos. Hechicería, entregados a poderes maléficos para poder dominar nuestro ser. Hace un tiempo atrás me vino una muchacha y me dice, pastor, le quiero hacer una pregunta porque veo que las cosas no me están saliendo como yo quiero. ¿Y cuál es tu problema? No, es que gasté $900 por teléfono. Leo, $900 por teléfono y ¿qué te dijeron? No, pues que voy a seguir con el problema. Le digo, te cobraron $900, yo te podría haber dado un buen consejo, mija. ¿Y qué pasó? No, nada, es que me siento mal porque me fui a una bruja para que pudiera echarle un hechizo a una persona para que pudiera yo dominarla a ella. Le digo, mira nomás. Y le digo, ¿y funcionó? Me dice, no. Le digo, no me atrevo a preguntarte cuánto gastaste en eso. Pero hay personas que están involucradas en esta idolatría y lo que es hechicería. Lo tercero, dice Pablo, los frutos de vergüenza, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Está hablando odio entre personas, está hablando de discutir, está hablando de lo que es dudas o desconfiar de alguien, está hablando de estar enfadados con un enfado muy grande, muy fuerte, está hablando de enfrentamientos, está hablando de falta de acuerdo con una persona, está hablando de todas aquellas acciones que son vergonzosas. Y todo esto, mis hermanos, eso era lo que gobernaba nuestra vida antes. Pero en el versículo 21 dice, ustedes han sido librados de todo esto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien odiando a una persona? O teniendo celos, o teniendo envidia. ¿Te sientes bien? Yo no puedo entender esas personas que yo las escucho y a mí me da una tristeza. Yo no voy a parar hasta que no la vea muerta. ¡Wow! Le digo, ¿qué? No, sí, porque me ha lastimado tanto que lo pise un camión. Le digo, oye, qué bárbaro. Qué bárbaro. Me da tristeza que una persona pudiera pensar de eso de otro ser humano, por más malo o mala que pueda haber sido. Pero hemos sido librados del pecado. Mis hermanos, yo ya no siento más eso. Ya no tengo que sentir más lo que es ira o contienda con una persona. El discutir, yo me he dado cuenta de una cosa, discutir con una persona no te lleva a ningún lado. ¿Qué ganas? Nada más que la presión se te sube, vas a ir a parar a un hospital, te va a dar presión alta, un ataque al corazón. ¿Y qué ganaste? No, pero es que me desahogué. En Japón me causa gracia porque hay un restaurante, no sé si ustedes lo vieron, pero hay un restaurante, cobran caro también. Tú vas a comer ahí y si viniste muy tensionado del trabajo, tienen un cuartito donde tú vas y tiras los platos contra la pared y los estrellas allí para que te saques todo de encima. Y dice que uno sale, ¡ay, qué rico! Me desahogué, pero bien rico. Algunos dicen, bueno, yo tengo una bolsa, un punching bag, una de esas bolsas para... No, es que me voy a descargar con todo. Antes necesitábamos eso. Ya no. Ahora Cristo ha hecho algo maravilloso en mi vida. Me ha librado de todas estas cosas, mis hermanos. Ya no vivo más así de esa manera. Ya no vivo más que ni que ira, ni que contienda, ni que estar discutiendo, ni que vamos a estar pensando en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Y qué voy a lograr? Absolutamente nada. Pero librados, mis hermanos, librados. Ahora, vamos a terminar con esto, porque frutos de santificación, porque dice allí que fruto de santificación y como fin la vida eterna. Fíjate que dice que la paga del pecado es muerte. La paga.
Esa palabra pagar quiere decir entregar una cierta cantidad por aquello que se le debe. La paga del pecado es muerte. Se va a pagar de acuerdo a lo que has cosechado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces Dios te va a pagar de acuerdo a todo lo que estés haciendo o estemos haciendo en esta vida. Sus ojos están abiertos de día y noche, están pendientes, mis hermanos, de todo lo que nosotros hagamos. Para darte una idea, el Señor dice esto: de toda palabra ociosa que salga de tu boca vas a dar cuenta en el día del juicio. De toda palabra que esté desubicada, de toda palabra que no traiga edificación, algún día Dios la va a poner en juicio. Mis hermanos, te voy a decir una cosa, con razón que Santiago dice que mejor que seamos tardos para hablar y prontos para oír, y que mantengamos la boca cerrada, porque cuando salen palabras ofensivas de nuestra boca o salen palabras que no tienen nada que ver para edificar a una persona, mejor quédate callado, quedémonos callados. Porque la paga del pecado es muerte, se nos va a dar de acuerdo a lo que hayamos hecho, pero sin embargo, fíjate tú que dice allí lo siguiente: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, esa dádiva es un regalo que Dios ha dado voluntariamente. No nos ha cobrado nada. No nos ha cobrado nada por la vida eterna. Te voy a decir una cosa. Ve a un psiquiatra, a un psicólogo, y mira a ver cuánto te cobra por hora. Y vas a ver los medicamentos que te va a dar. ¿Ok? Porque te va a dar pastillas para que estés noqueado, dormido, ni entiendes lo que está pasando alrededor tuyo. Y Dios te dice lo siguiente: mira, no tienes que pagar ni un centavo. La dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo que voluntariamente nos da. Nos da el poder de Dios. Mis hermanos, ¿sabes qué? Estamos privilegiados porque tenemos el poder del Señor. Van a recibir poder. Cuando venga el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, todo a través del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, vamos a poder vencer. Ya no estoy más atado al pecado, he sido librado del pecado gracias al poder del Espíritu Santo. Ahora, antes éramos hijos del enemigo, ahora somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, yo quiero ser como mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es mi Padre que está en los cielos? Mi Padre en los cielos es bueno, que hace salir el sol sobre gente buena y sobre gente mala. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios quiere que seamos perfectos. Dijo Jesús: sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y alguno dirá: bueno, pero es que todavía sigo en la carne. ¿Y qué? Podemos dominarlo. ¿Sabes qué? Gracias a que nos sometamos ahora a nuestra nueva vida, a nueva naturaleza, por medio del Espíritu Santo de Dios, ahora somos más que vencedores. La fe que tenemos nosotros vence al mundo, mis hermanos. Hemos vencido, Dios nos ha dado la victoria. Ya no tengo más que vivir una vida infructífera y tengo que estar lo que es con esa frustración de decir: es que todavía estoy en la carne, y Dios entiende. No, Dios no entiende eso. Dios nos ha librado del pecado, nos ha libertado del pecado para que podamos vivir en esa libertad, ya no más atados, porque éramos esclavos, ahora somos esclavos de lo que es de la justicia. Ahora somos siervos de un gran Dios que nos ha hecho tanto a favor nuestro, que ya no tengo que estar más a merced del pecado. Ahora puedo vivir en la libertad que Dios me ha dado. Yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Todavía estás con ganas de justificarte delante de Dios? Ay, Dios, tú me entiendes que soy débil. No, no te entiendo. Ahora tenemos otra vida, una nueva naturaleza. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Sabes qué? Yo quiero terminar con este pensamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen muertos en su casa? Y les gusta: no, pues voy a visitar al muerto todos los días. No hace falta, porque ya no existe más, ya dejó de ser. Entonces, para cerrar con este pensamiento, Dios ha hecho algo grande y maravilloso en la vida tuya, en la mía. Antes de estar en el pecado, ¿sabes qué? Nos lastimaba, pero ya no te puede lastimar más, a no ser que tú lo permitas. Ese asuntito, no, que el diablo me hizo hacerlo. El diablo no te puede forzar a hacer nada, a no ser que tú se lo permitas.
No, pero que mi esposo me hizo poner enojado. No. ¿Sabes qué? Tú tienes opción. Tu esposo puede relinchar todo lo que quiera, pero tú puedes decir, yo estoy tranquila. Y lo mismo, no, que mi esposa me hizo enojar. No, tu esposa no te hace enojar a no ser que tú quieras. ¿Sí o no? Amén, hermano. Oiga, no sufra tanto. Vamos a cerrar con una oración. Le vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nadie nos hace hacer nada a no ser que nosotros lo permitamos. Y Dios ha sido tan bueno de darnos poder verdaderamente libres. Amado Padre, bendito Dios, te agradecemos tanto. Tú eres tan bueno. Eres tan maravilloso, Señor. Gracias por habernos dado tanto, por habernos dado la vida eterna. Gracias porque ahora es tu Espíritu quien está adentro nuestro, quien tiene que gobernar nuestros pensamientos. Y bendito Dios, como dice Pablo, en estas cosas piensen, en todo lo que es honesto, todo lo puro. En esto pensemos. Padre, que como hijos tuyos podamos todos los días decir, presento mi cuerpo para vivir en santidad en este día. Y todos los días la misma cosa, hasta que este cuerpo sea renovado, transformado, Señor, como tú has prometido. Gracias, bendito Dios, porque no tengo que vivir más en derrota. Gracias porque no tengo por qué vivir más en las mentiras del enemigo. Padre, somos fuertes, nos has dado fortaleza tuya para vencer sobre lo malo. Y Padre, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero ahora, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver a la luz de la verdad y de las Escrituras lo que tú has hecho por nosotros. Bendito Señor, te agradezco tanto, te ruego, bendito Dios, por tu pueblo, que en esta noche podamos salir de aquí honrando tu santo y divino nombre y de agradecerte tanto, Señor, por la nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por amarnos tanto. Y bendito Dios, si hay una persona en este cuarto que no tenga a Cristo, yo te suplico, por favor, que esta noche pueda mirar lo que tú le ofreces a él o a ella, que vas a dar vida en abundancia, que le vas a dar poder para vencer todo aquello que sea malo. Bendito Dios, gracias, llévanos con bien a nuestros hogares. Te agradecemos tanto por este día maravilloso, Señor, hemos sentido tu presencia en todo el día y gracias por habernos hablado en esta mañana como en esta noche. Y ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Danos una buena noche de descanso. Y bendito Padre, que podamos meditar en las Escrituras basado en la verdad. Y gracias, mi buen Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La hermana Cintia va a estar atrás. Acuérdense, aquellos que quieran ayudar, por favor, anótense con la hermana Aimé también. Si no, Dios te dé una linda semana. Nos vemos el miércoles, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.